¿Qué opina usted de la gestión de Enrique Peña Nieto a 4 años de gobierno? Es la pregunta que da pie a nuestra mesa de análisis balance del 4º año de gobierno de Enrique Peña Nieto. Y le damos la bienvenida a Carlos Castañón, analista político. Carlos. Muy buenos días, Juan. Un gusto estar con ustedes. Y Daniel González, titular del Contexto Económico. Daniel. ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Carlos, saludos. Saludos. Y vamos a tratar de hacer un acercamiento a estos primeros 4 años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que, bueno, pues con una popularidad en el fondo, francamente, pues un desprestigio, y esto no lo digo yo, lo dicen las encuestas. La más reciente, ya habíamos comentado aquí, la que publicó el Universal precisamente a principios de esta semana. Antier, Reforma publicó la propia, en el que pues el 57% de la población percibe que la corrupción en el gobierno federal ha aumentado, y además la calificación del trabajo del presidente pues fue reprobatoria. Los ciudadanos le dieron 4.1 en promedio y los líderes 3, es decir, pues reprobado. Pero bueno, que sean los expertos en la materia quienes nos ilustren un poco en cuál es su percepción de estos 4 años de Enrique Peña Nieto en el terreno político, económico y social. Carlos, en el ámbito político. Muy buenos días, Juan. Daniel, qué gusto saludarte. Pues la verdad, yo me quedo con la sensación de a qué hora se acaba el sexenio. Realmente ya no vemos la hora, se nos ha hecho demasiado largo. Los mexicanos no tendríamos por qué estar soportando un gobierno no solamente ineficiente, sino declaradamente corrupto, y sin embargo, bueno, pues no tenemos tampoco los elementos para poder correr al presidente. Es decir, en la democracia mexicana no existen estos elementos. Hay ahí unas menciones, unas cosas que menciona la Constitución, pero pareciera que están hechas de tal manera que ni siquiera eso se puede invocar para correr al presidente. Entonces, esa es la sensación con la que llegamos a este año, a este cierre de año. ¿A qué horas se acaba el sexenio? ¿A qué horas se acaban? Pues porque ya no vemos dónde topen las cosas. Si no es por el lado económico, es por el lado político. Un desastre, un desorden generalizado, y esto es preocupante. Porque no nada más es una cuestión meramente de, bueno, pues tenemos un político que no sirvió y lo vamos a cambiar en tanto tiempo, sino el problema es que ese no servir termina impactando de manera negativa a la sociedad mexicana, a las instituciones. Entonces, arrastramos un terrible problema de confianza, de credibilidad. Nadie a estas alturas del sexenio, ya muy pocos creen, ya muy pocos valoran la figura presidencial, y esto pareciera que nada más está apuntando a una crisis mayor. Esperemos que no sea económica, como lo habíamos visto en el pasado, digamos, priista, antes de la alternancia, antes del 2000, o si se quiere todavía antes de Ernesto Zedillo, que fue, por cierto, un buen presidente. Pero, ¿cómo fue que se cayó esta imagen del presidente que llegó con un capital político bastante elevado, sobre todo después de sentar a la mesa al PRI, PAN y PRD, sacar adelante el Pacto por México y poner los cimientos de las reformas estructurales que se habían ido posponiendo por décadas? Y esa imagen también del que fuera estadista del año en 2013 por la ONU, que fuera elogiado por los medios internacionales. Por la revista Time. La revista Time, exactamente, sí, el Salvador de México. Sí. Y bueno, y ahora totalmente en el extremo opuesto. Sí, pasamos, hay que reconocerlo, realmente el sexenio sí inició bien. Sí. Sí hubo una esperanza, porque incluso antes de que tomara el gobierno Enrique Peña Nieto, habló de 2 cosas que llamó la atención, y yo lo anoté, por ahí escribí algo al respecto. 1, habló de transparencia, de la necesidad de transparencia en el gobierno, esto todavía sin asumir, ya siendo presidente electo. Y 2, habló de combatir la corrupción.
Y esto a propios y extraños nos dijo, bueno, viniendo de un priista que diga estas cosas nos resulta pues no solamente sospechoso, sino increíble. El tiempo nos dio desgraciadamente la razón. Entonces, y el otro tema también relevante, lo acabas de comentar, fue el Pacto por México. Entonces pasamos de una narrativa positiva, no nada más en el país, sino en términos internacionales, aunque debo acotar que para salir en la revista Time se puede pagar. Y eso hizo el presidente Enrique Peña Nieto. Y entonces llegó un momento en que la conducción del gobierno había sido realmente artificial, artificiosa. ¿Qué quiere decir esto? Que se apostó por la imagen sin contenido, y eso pues no puede durar mucho tiempo. Tarde que temprano se desinfla el globo, se derrumba el edificio sin bases. Y entonces llegó un punto en que teníamos al Salvador de México en la revista Time y teníamos al mejor ministro de Hacienda del mundo, y ni una cosa ni otra. Es decir, fue un sexenio o ha sido un inicio de sexenio, y en este momento yo la verdad es que ya quiero que se acabe, donde se pagó muchísimo dinero a los medios de comunicación para generar una imagen ficticia del gobierno. Se sigue pagando todavía. Se sigue pagando, pero el problema es que ya no tiene efecto, porque en los hechos no hay una correspondencia. Y ese es un problema muy grave. Es decir, el gobierno no se hace con base a imagen, y ahí se topó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, yo reitero con esto, para no hablar todo el tiempo, porque aquí está Daniel. Me preocupa que el problema no es para el PRI ni para el presidente, el problema es para nosotros los ciudadanos, que tenemos que cargar con todo este descrédito, con todo, digamos, este descontrol que hay en el gobierno federal, y con toda esta falta no solamente de oficio político, sino de honrar lo más mínimo de la palabra en la vida política. Oye, nada más una pregunta. ¿Realmente Enrique Peña Nieto estaba capacitado para ser presidente? ¿Fue presidente porque le convenía al Partido Revolución Institucional por todo lo que vendía? Imagen, esa historia de amor construida con una actriz de telenovela, etcétera. Porque la verdad de las cosas, a mí me preocupa que en todas las participaciones del presidente, pues muy brillante, no lo es. Nunca lo hemos ni oído ni visto, y más con las decisiones, porque dicen que la gente inteligente se rodea de gente más inteligente. Entonces yo no veo que realmente su equipo lo haya sostenido, lo haya fortalecido, le haya dado pues eso que a lo mejor él mismo como persona no tiene. No es un pecado del político no saberlo todo o ser incluso mediocre intelectualmente, pero sí es pecado tener colaboradores igual o peor que uno. Es decir, si los colaboradores no te sacan a flote, es que de plano ni como líder sirves. Ahora, lo dijo Carlos Fuentes, siendo candidato Enrique Peña Nieto, no está calificado para ser presidente de la República. En ese momento nos pareció muy severo, pero Carlos Fuentes, que era amigo de presidentes, algunos bastante cultos, gente bastante solvente intelectualmente, pues veía en Peña Nieto una degradación, una caricatura del presidencialismo. Bien, ahora, el ministro de Finanzas del año también fue, y el mejor del mundo, como decías tú, Carlos, Luis Videgaray Caso. El país empieza en una situación económica y financiera, si bien no boyante, bueno, cuando menos, las últimas 3 administraciones, la de Ernesto Zedillo, principalmente, y luego la de Vicente Fox y la de Felipe Calderón, pues dejaron, digamos, unas finanzas hasta cierto punto sanas, una deuda manejable, y todavía el presidente dice que es manejable porque, pues, con relación a su Producto Interno Bruto, está muy lejos la deuda de México a la que está, por ejemplo, Estados Unidos. Sin embargo, las comparaciones, pues, son, aquí no cabría, ¿no? Porque también la economía es muy distinta. Pero, ¿en qué momento, Daniel, crees tú que se empezó a quebrar la economía de cómo se tenía al inicio de la administración y el caos que se tiene ahora con este incremento exponencial de la deuda pública, de la balanza de pagos, de las cifras macroeconómicas
que pues están muy lejos de como estaban hace 4 años. Para mí creo que fue desde el primer año que se trató de financiar el crecimiento a través de incrementar los déficits. Ahora, haciendo este comparativo en materia de crecimiento económico, el promedio de crecimiento de Producto Interno Bruto en el sexenio de Zedillo fue de 3.08% en promedio el crecimiento del PIB, con todo y que recibe el 95 con esa tremenda crisis que ya conocemos, que la economía mexicana cae prácticamente un 6%. Cuando llega Fox y durante su sexenio genera un crecimiento promedio de 2.3%, recordemos que en el caso de él le toca la crisis del periodo de las Torres Gemelas, una reconfiguración del modelo secundario exportador mexicano, y tiene un año de decremento de 2%, que es en el año 2001. Bueno, aún así crece el 2.3%. Con Calderón se crece al 2.05% con la crisis global más importante de los últimos años, con un año de decremento del 5.9%. Es decir, los últimos 3 sexenios tuvieron un año bastante malo, pero tienen en otros años periodos por encima del 4%, incluso algunos llegan hasta el 5% de crecimiento del PIB. Si nosotros estamos considerando el cierre del 2016 a un crecimiento del 2.2%, como lo establecen organismos internacionales, y la proyección del 2017 a 1.7% de crecimiento del PIB, estamos hablando que este sexenio trae un promedio de crecimiento por abajo del 2%, del 1.9%. Entonces, comparado con los otros 3 sexenios, ya tenemos las cifras que establecen que el crecimiento económico es inferior al que han venido presentando los antecesores. También es importante destacar que, a diferencia, como tú lo dices, Juan, de los antecesores, este crecimiento se ha tratado de generar a través del endeudamiento y a través del gasto corriente. ¿Y por qué lo estamos considerando? Bueno, debemos recordar que cuando llega al gobierno el presidente Peña Nieto hace varias propuestas, entre ellas poner en marcha la Cruzada Nacional contra el Hambre, que hoy vemos que tenemos 2 millones de gente en pobreza más, ¿verdad? Teníamos el tema de la creación de Segura de Vida para jefes de familia, ampliar los programas de 70 y más, impulsar el Programa Nacional de Infraestructura y Transporte 2012-2018 que quedó inconcluso, la construcción de trenes de pasajeros de Monterrey y el de Guadalajara, las 2 cadenas abiertas de licitación, que es parte del programa de los primeros 60 días de gobierno, que en su momento no se llegan a cumplir. También parte de las promesas que se establecen es un crecimiento del 4%, como parte del compromiso que se hace al inicio de este gobierno. Pero continuando con los indicadores, tenemos que en el caso de la Bolsa Mexicana de Valores, del cierre del 28 de diciembre del año 2012 a el día de ayer, la variación en Bolsa de Valores ha sido del 2.7%. Eso es lo que se ha movido durante todo el sexenio. En el caso de los CETES han tenido... ¿Es mucho, es poco? Me parece que es muy poco. 2.7% el crecimiento. ¿Y ese poco movimiento, cómo lo interpretas? Bueno, que a diferencia de otros años ha sido muy errático el comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores. Tiene meses en donde crece cerca de 1,000 puntos, tiene otros meses en donde cae cerca de 1,500, 2,000 puntos, y entonces en general la característica de la Bolsa Mexicana de Valores estos últimos años ha sido un comportamiento bastante errático, con muchos picos en su comportamiento, cuando en años anteriores era un poquito más constante. Pero aparte, el mes de noviembre ha sido el peor año para la Bolsa de Valores el peor mes del actual sexenio, porque tuvo una baja de aproximadamente 5.26%, lo que nunca se había visto. Y incluso llegó a alcanzar los 48,000 puntos cuando el sexenio empieza en los 42,000. El día de ayer anda por ahí de los 44,900 puntos. El otro tema son los CETES, que es la tasa líder, que es un marco de referencia para las tasas de interés, y tienen una variación del 40% durante todo el sexenio, que es una cifra bastante alta, ¿no? Claro. Vamos a hacer una pausa, son las 9 de la mañana con 18 minutos y tenemos ya respuestas a la pregunta de hoy. La daremos salida luego de este
Paréntesis comercial. La pregunta de hoy, ¿qué opina usted de la gestión de Enrique Peña Nieto a 4 años de gobierno? Es el tema de la mesa de análisis, este balance del 4º año de gobierno de Enrique Peña Nieto, con nuestros invitados, Daniel González, titular del Contexto Económico, y Carlos Castañón, analista político. Elizabeth Eliazábal comenta lo siguiente: Enrique Peña Nieto y el mundo del revés. Dijo que haría crecer la economía y está en el sótano, que acabaría con la delincuencia y está peor que con Calderón, y que combatiría la corrupción, y este gobierno salió más corrupto que todos sus antecesores, dice Elizabeth Eliazábal. Ahora, esto es, ya nos diste un panorama muy amplio de lo que fue el arranque de la administración y cómo es que llegamos al punto en el que nos encontramos en este momento. De acuerdo con tu análisis, Daniel, ¿qué es lo que nos espera en los próximos 2 años en materia económica, tomando en consideración la salida de Agustín Carstens a partir del 1 de julio del próximo año y la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos? Bueno, de alguna manera, yo lo comentaba hace un momento, que para nosotros ahora la perspectiva es de 2 años. 2017 prácticamente ya acabó, 2016 estaremos en el 2.1, 2.2 de crecimiento del PIB, pero las previsiones para el 2017 y 2018 son por abajo del 2% de crecimiento. Entonces, lo mejor que nos puede llegar a pasar en materia económica es que Donald Trump cumpla con sus promesas de campaña, que incluía la generación de 25 millones de empleos, reducir los impuestos, que eso aceleraría la actividad económica en Estados Unidos, y que con Tratado de Libre Comercio o sin él tenemos grandes ligas, grandes nexos comerciales con aquel país, y sin duda nos ayudaría a revertir un poquito la situación económica que parece inminente. Bien, ahora, en estos 4 años, Carlos, ¿cómo has visto tú la evolución de la sociedad civil en cuanto a la participación ciudadana? Bueno, es un tanto dispar, pero indiscutiblemente hay una serie de asociaciones que han posicionado temas que tienen que ver con transparencia, que tienen que ver con rendición de cuentas. Aunque les han hecho parcialmente caso, ya cuando llega al legislativo la propuesta, bueno, ahí los legisladores hacen lo que quieren. Es decir, en un principio aparentemente han sido abiertos a las propuestas ciudadanas. Lo vimos con el Sistema Nacional Anticorrupción, y específicamente el capítulo de la Ley 3 de 3, ¿no? Donde un grupo amplio de la sociedad civil, donde hay también una participación de varios miles, fueron muchísimas firmas ciudadanas en todo el país que apoyaron específicamente esa propuesta, para que funcionarios públicos, para que la gente que está en el poder, bueno, pues podamos conocer cómo llegan y cómo se van, ¿no? Podemos tener un comparativo así de sencillo. Bueno, todo esto cuando llegó a la Cámara lo recortaron, hicieron lo que quisieron, y bueno, pues finalmente se vio quién tiene el poder. Creo que todavía nos falta más presión. Por otro lado, hay grupos que literalmente se han organizado a partir de una herida espantosa, terrible. Pienso en los padres de los desaparecidos en Guerrero, que prácticamente han conmocionado estos últimos años al país. Cierto, la llama se ha reducido, es menor, pero la herida sigue abierta, y eso es algo digamos muy peligroso en términos políticos, por lo que representa de haber pasado de un sexenio donde el único tema parecía que era la seguridad y los muertos y el narco y el combate al crimen, y pasaron un sexenio como el de Enrique Peña Nieto, donde se dejó de hablar del tema como si el problema no existiera. Pero analizando los datos duros, resulta que el problema sigue ahí, y en ocasiones sigue con una magnitud similar a lo que habíamos visto con Felipe Calderón, en secuestro, en asesinatos dolosos. Entonces resulta que las cosas no están muy diferentes. No hablamos ya casi del tema, como si hablábamos todo el tiempo, las 24 horas del día con Calderón, porque era el presidente de la República quien convocaba directamente ese tema. Ahora Peña Nieto ni siquiera habla del tema, como si eso fuera
o si eso, digamos, borrara, desapareciera. Y eso es un error político, sí, porque entonces la gente no es tonta. Los ciudadanos tampoco son tontos. Lo viven día a día, los robos, los homicidios. Se han mudado zonas de delincuencia o zonas de alta violencia, han mudado. En La Laguna bajó sustancialmente, en Juárez bajó a más de la mitad, pero sigue. Los homicidios dolosos, porque hay que darnos cuenta que los robos continúan, y los robos es algo que te afecta tan directamente que la percepción de inseguridad aumenta. Exactamente, y también los secuestros. Entonces es un problema. Y a la par... Otro también, Carlos, que sí ya superó al sexenio de Calderón, que es el de los feminicidios, porque en los primeros 3 años de Enrique Peña Nieto ya se habían... cometido el 60.4% de feminicidios que en los 6 años de Felipe Calderón. Y por cierto, un buen número de esos feminicidios en el Estado de México, que es el bastión, sí, por excelencia del PRI, donde se va a trincherar el próximo año en las elecciones. Hay un ingrediente también que es preocupante, la mano que ha metido el gobierno de manera muy negativa en instituciones que piden a gritos gente independiente. ¿A qué me refiero? A la Procuraduría General de la República. Es decir, han hecho experimento tras experimento con leales del PRI. Estuvo ahí la senadora, que pasó sin pena ni gloria. Estuvo antes de la senadora Murillo Karam, que pasó, bueno, con mucha pena su encargo. Y finalmente ahora eligen a un leal del presidente identificado, bueno, un miembro del PRI. Creo que esas instituciones, no digo que todas, pero en particular la de Procuración de Justicia requiere una persona que no esté ligada a los partidos como militante. Es decir, necesitamos a un profesional, a una persona externa con credibilidad, con independencia. Y entonces, ¿qué hizo la Presidencia de la República? Hizo todo lo contrario. Es decir, evidentemente sí hay un problema político de conducción mínima de la política. Es decir, no se ve que tengamos un capitán del barco y además en una tormenta. A mí me pone los pelos de punta todo esto que has comentado, Daniel, y lo hablábamos incluso fuera del corte, la mala señal que significa que se vaya Agustín Carstens del Banco de México, ¿no? Antonio Miranda, para Carlos Castañón, señaló que Carlos Fuentes no calificaba bien a Peña Nieto y que él, Carlos Fuentes, había conocido a presidentes muy inteligentes. Le pido que diga cuáles son estos presidentes. Pues José López Portillo, bueno, en el ámbito intelectual. Sí, José López Portillo era brillante, pero fue un terrible gobernante. Claro, por supuesto. Adolfo López Mateos era brillante, sí, así. Y de él sí podemos decir que fue un buen presidente de México, por cierto. Adolfo Ruiz Cortines, que también fue muy adusto como presidente, llevó una conducción casi perfecta del país, salvo que el país era autoritario, ¿verdad? Por cierto, la economía estaba muy estable en esas épocas. Sí. Ajá, yo quiero preguntarles algo más que tiene que ver con la relación que ha guardado el presidente con los gobiernos de los estados. Hemos visto los escándalos tan tremendos de corrupción y que, por cierto, déjenme hacer un paréntesis, platicaba que en la graduación del Tecnológico de Monterrey el día de ayer, David Noel Ramírez, el rector del Tecnológico de Monterrey, de verdad se fue con todo y además con la vehemencia con el que suele decir las cosas. Pues estamos hartos, cansados de la corrupción, y él pedía a los egresados que buscaran la manera de excluir, de apartar a los corruptos, de no buscarlos para las comidas, para las cenas, para no abrazarlos, que es la única manera de que sientan lo que significa para el país y para nosotros mismos la corrupción, porque mientras que lo sigamos caravaneando y mientras lo sigamos sentando a un ladito y además con alfombra roja y sí señor, no señor, pues la verdad de las cosas es que van a decir, pues puedo hacer lo que me da la gana y no pasa absolutamente nada en este país. Si la justicia no es capaz, por lo menos la justicia social sí debería de ser muchísimo más inquisitiva en relación a lo que está sucediendo. Entonces, vuelvo al planteamiento de la pregunta. En estos 4 años de Enrique Peña Nieto,
¿Cómo consideran ustedes que ha sido la relación del presidente con los gobernadores? Porque previo se hablaba ya de la institución de los virreyes, que eran omnipotentes, omnisapientes, omnipresentes en todos sentidos. Y quisiera saber si ha habido alguna modificación y si han perdido algún poder en estos 4 años, o si el presidente ha hecho un replanteamiento del nuevo federalismo. No puedo decir el nombre, pero esto me lo dijo un eminente priista encumbrado en la Ciudad de México, y me lo dijo: ¿con qué autoridad moral el presidente de la República va a imponer al candidato a gobernador en Coahuila si no puede controlar a su esposa? Y creo que ese era el planteamiento, que había la duda si con el regreso del PRI a Los Pinos el presidente iba a tener el poder sobre los gobernadores, y ya vimos que no. Ya vimos que los gobernadores hicieron lo que quisieron. Bueno, prueba de ello es que no pueden encontrar al niño Duarte, ¿no? De Veracruz. Y entonces, por el contrario, ha habido una lucha de poderes entre los gobiernos estatales y la presidencia de la República. No tiene el control tampoco el presidente como lo solía tener en el pasado autoritario. No es nostalgia, pero era una cuestión muy práctica en términos políticos de aquel sistema quebrado, ¿no? Que ya no existe, pues, ya no existe como se conoció en esa época. Y ahora lo que tenemos es una disfuncionalidad tremenda, que llamamos democracia, pero lo más grave de todo es que los casos incluso más evidentes de corrupción son tolerados por la presidencia de la República. Como que ahora quisieron hacer algo, se entrega el gobernador Padres del PAN, no pueden encontrar a Duarte, a Humberto Moreira lo premian como consejero del PRI. Entonces, pues realmente no es que se hayan movido mucho las cosas. Vamos a dejar aquí en la mesa esta pregunta que nos hace llegar Juan Carlos Cortés, y regresando del paréntesis comercial le darán respuesta a nuestros invitados. Juan Carlos Cortés pregunta: todos sabemos lo malo que ha hecho Enrique Peña Nieto, pero ¿podrían señalar lo bueno, si es que lo hay? Luego de la pausa. ¿Qué opina usted de la gestión de Enrique Peña Nieto a 4 años de gobierno? Es el tema de la mesa de análisis, con Carlos Castañón y Daniel González como nuestros invitados. Y ahora sí, damos respuesta a la pregunta de Juan Carlos Cortés. Todos sabemos lo malo que ha hecho Enrique Peña Nieto, pero ¿podrían señalar lo bueno, si es que hay? Daniel. Bueno, yo quisiera retomar el tema de las 14 reformas estructurales. A mí me parece que es un ejercicio muy importante al principio del sexenio. A mí me parece nada más que se debió haber iniciado con una reforma de Estado, con una nueva relación entre gobierno y partidos políticos, entre gobierno y sindicatos, entre gobierno, estados y gobiernos y municipios. Me parece que si hubieran ajustado esa reforma de Estado, sin duda estaríamos hablando de otros indicadores de crecimiento. También es importante destacar que mientras América Latina y Europa tienen crecimientos negativos por esta desaceleración de la economía china, que nos tenía acostumbrados a tasas de crecimiento del 10% del PIB y ahora se sitúa en el 6%, pues ha generado un crecimiento negativo prácticamente en todo el mundo, y por lo menos en estos años México no ha tenido una cifra de consideración negativa. Me parece que un gran éxito en lo que va de este sexenio, y que no han sabido presentar, me parece, es que se han generado al cierre de octubre, que es el último dato que tienen las cifras oficiales de generación de empleo formal, se han generado 2.700.000 empleos. Estamos hablando de cifras de empleos superiores a los 500,000 empleos, y es una cifra pues que no se tenía acostumbrado en otros años. El problema que tenemos que considerar es que son la mayoría de estos empleos que perciben menos de 4 salarios mínimos, ¿no? Sin embargo, la cifra es muy, muy buena, es considerable. El tema de la inflación... Perdón, antes de que pase la inflación, pero muy lejos todavía de lo que prometió Enrique Peña Nieto. 1 millón de empleos. Él hablaba de 1 millón de empleos, entonces poco más de... o más bien la mitad de lo que él ofreció, pues como que no es una promesa cumplida. Sin embargo, cuando estábamos acostumbrados a la generación de aproximadamente 200,000 empleos al año en los últimos 10 años, bueno, esta cifra por lo menos es relevante, ¿no? Y creo que el otro tema, sabemos que no es responsabilidad del gobierno federal, sí del Banco de México, es la estabilidad en la inflación, que por lo menos todavía la traemos en el 3.3%, que está sobre el rango, el objetivo del Banco de México. Quién sabe cómo vaya a
presentarse en los próximos meses con esta salida de Agustín Carstens. Me parece que en temas de inflación y en tema de generación de empleo que se va a generar o que va a impactar en el tema del desempleo, que está en el 4.3%, muy abajo del 5.2%, que es como recibe el gobierno de Peña Nieto, es una cifra bastante buena, ¿no? Bien. Sí, a mí, indiscutiblemente el tema del pacto político inicial, cuando llega, digamos, todavía con confianza al gobierno, recién electo, no había menor duda de la elección, y convoca a todos los partidos políticos y rompe, digamos, un mito de los últimos, pues, casi 20 años en relación a quedar de acuerdo, a un consenso general. Eso me gustó, yo creo que nos gustó a muchos, y ya después lamentablemente esto cobró otro rumbo, pero ese primer impulso del sexenio a mí me pareció muy positivo, hablaba muy bien del presidente y de su equipo, no se sostuvo lamentablemente. El otro tema, que no es popular para nada, pero que quizás en los próximos años sí vamos a poder, digamos, calar el potencial que tiene el Sistema Nacional Anticorrupción. Porque no se trata de una ley, se trata de un conjunto de leyes que van a impactar, digamos, el ejercicio de la vida pública. Y eso, claro, es un sistema que está por quedar a prueba, por realmente utilizarse, pero eso es algo positivo, pese a todo el contexto de corrupción en el que nada, y que en este momento hay hasta cierta imposibilidad de ejercerlo. Pero quizás con las personas adecuadas y con los engranajes adecuados en las instituciones de justicia. Y comentaste algo muy, muy importante, el de la reforma política, en este caso el componente político, aquello podría poner a temblar a más de uno. También Alma Rosa se comunica para decir, no nada más Carlos Fuentes, otro Carlos, Darwin, también nos dijo que si Peña Nieto llegaba a la presidencia, el país no solo no evolucionaría, sino que involucionaría. Tenemos realmente políticos buenos, cada sexenio, cuatrienio y trienio a todo nivel no encontramos en ningún partido por quién votar. Cambio urgente, dice Alma Rosa. Y bueno, otro indicador también que debe resultar preocupante para el presidente es esta pronunciada caída de la aprobación a la forma como Enrique Peña Nieto está haciendo su trabajo, cómo está gobernando el país, porque de acuerdo con la misma encuesta de Reforma, en abril de 2013 el 50% de los ciudadanos lo aprobaba, mientras que en diciembre de este año únicamente el 24%. Pero la caída es más pronunciada todavía con los líderes, que también fueron entrevistados por Reforma, 900 líderes consultados en el país. Ahí el nivel de aprobación era del 78% en abril de 2013, es decir, un nivel de aprobación superior al de los ciudadanos, y cayó al 16%, es decir, 62 puntos de caída. Y bueno, pues todo esto es consecuencia, ¿verdad?, de esa forma de gobernar. Desde el punto de vista de ustedes, ¿qué haría falta para poder revertir ese nivel reprobatorio de aprobación al presidente? Daniel. Bueno, a mí me parece que varios temas, y no son considerados por mí, sino por el Banco Mundial en su indicador de competitividad que integra las 148 economías más importantes. El presidente Enrique Peña Nieto, por ejemplo, recibe el tema de la solidez de las instituciones en el lugar número 92 a nivel mundial. Hoy está en el lugar 116, es decir, ha tenido una caída importante. Me parece que el fortalecimiento de las instituciones es un tema que se debe de trabajar de manera inmediata, ¿no? El otro factor es que, si bien es cierto, hemos generado empleos y hay una inflación controlada, el entorno macroeconómico pasó de recibirlo en el lugar número 40 a nivel mundial y ahora en este último informe de para 2017 pasa al lugar número 51. ¿Qué quiere decir? Que, si bien es cierto, tenemos ciertas variables que están funcionando, el tema del déficit, que de hecho fue una promesa de campaña, trabajar con déficit cero,
que así lo planteaba, pues no se ha cumplido y al contrario se ha venido degradando esta variable de manera importante. Y el tema de la eficiencia del mercado laboral, a pesar de la reforma laboral de la que hablábamos ahí en 2012, pues prácticamente pasa del lugar 102 al lugar 105. No se han mostrado el impacto en el empleo, en la calidad, en la capacitación, que debería ser una reforma que impactara de manera inmediata en la actividad del gobierno. Pero si me permiten, a mí hay un tema que se tiene que resolver y que también fue promesa de campaña. Se prometió que el presupuesto para tecnología e investigación sería superior al 1% respecto del PIB. Hoy todavía sigue siendo del 0.4 respecto al PIB y me parece que mientras no se trabajen esas variables, seguiremos teniendo cifras que nos sigue presentando el Banco Mundial en su indicador de competitividad. ¿Cómo revertir esos indicadores? Bueno, me parece que había una propuesta muy interesante el año pasado, que era empezar a trabajar con esquemas de presupuesto base cero, si no en todas las actividades de Secretaría de Hacienda, sí en sectores muy importantes, estratégicos, como es el de la educación, como el de ciencia y tecnología, que es donde tendríamos que empezar a trabajar, y en el tema del fortalecimiento de las instituciones. Y desde tu punto de vista, Carlos, ¿cómo se podría revertir? Bueno, yo tenía la esperanza ahora que aprobaron el presupuesto de egresos en la Cámara de Diputados, que hicieran un recorte sustancial frente al enorme déficit que enfrenta el país, es decir, a la terrible deuda que nos están cargando a los mexicanos. Porque finalmente estos políticos se van el día de mañana y se van millonarios, ultramillonarios, y que se friegue la población. Entonces, ese recorte sustancial no se hizo. Y tampoco se ve que en los próximos años los partidos políticos, el mismo gobierno, tuviera un compromiso por reducir sensiblemente gastos que no deberían de ser. Por ejemplo, es increíble que el INE, o sea, el instituto que organiza las elecciones, nos cueste tanto. Es increíble que los partidos políticos estén consumiendo recursos millonarios, miles de millones de pesos. Entonces, todo eso podría reducirse al 75% o más incluso. Un país con la necesidad que tiene México y con la emergencia que está enfrentando y que va a enfrentar en el próximo año y medio, realmente debería de tomar decisiones a fondo. Reducir la burocracia al nivel de lo que produce el país, no de lo que produce lo que generó Pemex en un momento, digamos, de abundancia, que hoy ya no lo puede generar. Ahora, la otra pregunta, ¿se puede mejorar? O parte de la misma pregunta, ¿puede mejorar o puede cambiar un gobernante que tiene niveles de aprobación del 17, del 20%? Me duele decirlo, no se puede. Se va a acabar el sexenio con eso o a lo mejor con menos. Claro. Y esto es pues muy mal políticamente. Terrible. Oigan, hay otra cosa que a mí me parece que es importante, que tiene que ver con los 266 compromisos que el presidente Enrique Peña Nieto firmó, cuando aquel lema de te lo firmo y te lo cumplo. Entonces, la verdad de las cosas es que el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos ha dicho, y esto apenas fue en octubre pasado de este año, que el presidente solo ha cubierto 34.96% de esos compromisos. Entonces, según el informe de Presidencia, que a la fecha se han cumplido 93 de estos compromisos, o sea, el 34.96, se hace desglose por 8 temáticas. Por ejemplo, en desarrollo legislativos y reformas se han cumplido de los 8, 5. En infraestructura ferroviaria y caminos, de los 124 se han cumplido 36. De los 266 compromisos, 2 fueron cancelados y 1 suspendido. Además, se habla ya de 200, ya no de 266, sino de 263, porque se especifica que 3 de estos compromisos, lo que es la construcción del tren interpeninsular Mérida de Yucatán hasta Quintana Roo, se canceló. La construcción del Centro de Convenciones de Córdoba se canceló. El apoyo para el proyecto de Tren Rápido de México a Querétaro quedó también suspendido. En el rubro de la educación se han cumplido 3 de los 12 compromisos. En desarrollo social, 27 de los 75. En seguridad, solo 1 de los 5. En deporte, de los 5, dice, ya se cumplieron todos. Y en fomento económico llevan 16 de los 32. Y me parece muy importante que no perdamos de vista esto, porque finalmente
se acercan tiempos de campaña y se acercan las consabidas promesas. Y una cosa son las promesas y los compromisos, aunque los firmen frente a notario, y otra cosa es la cobertura. Ahí ha habido debilidad en función del descrédito que pudiera tener una persona que promete y no cumple. Bueno, perdón, a mí me parece normal que al cierre de un periodo de gobierno empiecen a llegar los cumplimientos de estas promesas de alguna manera para preservarse en el poder. Es una situación que hemos visto, me parece que en todos los gobiernos, en donde al final del periodo se empiezan a presentar este tipo de variables. El problema es que no vamos a tener dinero el próximo año ni el siguiente por el tema de la presión del déficit, por el tema de la caída de los precios del petróleo que se recibió en $104 el barril y hoy apenas si rebasa los $40 el barril, y el tema del incremento en las tasas de interés que seguramente afectará las finanzas del gobierno federal. Nos queda nada más un minuto, pero vamos a dar salida a estos comentarios de Radio Escuchas. Javier Luna Durán dice: debemos recordar quién ganó las elecciones, como dicen en los deportes, por la mínima diferencia, como si supiera que era la última oportunidad del PRI. Por ello creo que este es el sexenio de Hidalgo. En conclusión, creo firmemente en la frase de que los pueblos tienen los gobiernos que permite la ciudadanía. Y este comentario también de Ignacio Chávez: es una administración pésima, la corrupción y la impunidad en toda su expresión, viendo a los políticos vigentes, incluyendo diputados y senadores. ¿Será López Obrador una solución? Pregunta para los panelistas. Bueno, López Obrador me parece que ha sido bastante inconsistente y acaba de hacer una declaración recientemente donde, vestido como un evangélico, dice: los perdono a todos, va a haber amnistía. No. Eso no puede pasar, es decir, después de que nos han saqueado sistemáticamente, al contrario, lo que tiene que haber es justicia, persecución, rendición de cuentas, y López Obrador no ofrece esto. Y eso, pues me parece a mí realmente que nos queda mucho de ver, ¿no? Muy bien. Daniel. Bueno, ¿qué hubieran comentado ustedes si quien hubiese incrementado de esa manera el tema del salario mínimo hubiese sido Andrés Manuel López Obrador? Es decir, parece que es una propuesta populista, ¿verdad? Y entonces, el otro tema, si estos gobiernos de izquierda hubieran sido los que nos tuvieran en esta situación de sobreendeudamiento. Entonces yo hago el planteamiento: ¿quién se vuelve el peligro en términos de populismo? Y que tiene que ver, que por ahí asistimos a un proyecto de campañas políticas en donde veíamos que el tema del Brexit y el tema de Colombia tiene que ver con lo que menciona Carlos. La gente quiere que se pague. Estamos dando una serie de factores macroeconómicos y la gente sigue hablando de la rendición, de la corrupción y de la impunidad como un tema importante. No sé si sea Andrés Manuel o Margarita o el candidato que vaya a ser por el PRI, que parece ser Osorio Chong, quien maneje un discurso de cárcel, de que se tiene que pagar por lo que se ha hecho en este país, me parece que tendría una muy buena oportunidad para la siguiente elección. Pues sí, pero desgraciadamente lo prometen y cuando llega no lo cumplen. Exactamente. Daniel González, Carlos Castaño, nuestro agradecimiento por su presencia en esta mesa de análisis. Nos vamos a hacer. Muchas gracias.